Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7 de la mañana con 43 minutos. Esto es A Primera Hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Hace 2 días fue noticia y reproduzco la nota publicada por el portal Primicias, caso Aidita Atti. Fiscalía se ratifica y no acusará a los militares procesados por la muerte de la subteniente. El dictamen del fiscal provincial de Orellana se basa en un segundo informe pericial que indica que la muerte de Aidita Atti fue por un edema pulmonar por intoxicación. Dice la nota: tras 4 meses de que la subteniente Aidita Atti fue encontrada sin vida en su dormitorio del Fuerte Militar Napo, el caso llegó a un momento decisivo. Los militares procesados por su muerte no serán acusados por la Fiscalía. El lunes, anteayer, se conoció que el fiscal provincial de Orellana, Luis González, se ratificó en el dictamen abstentivo presentado inicialmente por el fiscal de la fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Uso Legítimo de la Fuerza de Pichincha, María Isabel Jiménez. El 26 de septiembre, la fiscal Jiménez emitió un dictamen abstentivo en contra de los militares y el caso fue remitido a la Fiscalía de Orellana, en donde ocurrieron los hechos para su revisión. El fiscal provincial debía pronunciarse en un plazo de 30 días. Galo Quiñones, abogado de la familia de la víctima, confirmó a Revista Vistazo que la resolución del fiscal provincial de Orellana fue notificada el lunes 28. Esa decisión del fiscal se basa en un segundo informe pericial del caso tras la exhumación del cuerpo de la subteniente Aidita Atti. Para hablar de este tema, y procuraremos obviamente tener diversidad de opiniones sobre este tema en el transcurso de las próximas emisiones, hoy lo hacemos recibiendo nuestra mesa de trabajo al doctor Vladimir Porognia. Él es el abogado que patrocina la defensa del subteniente Santiago Quintanilla, que estaba siendo involucrado en este tema. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, estimada Belkis, muy buenos días, estimado Fabricio, muchas gracias por este espacio y a través de ustedes y este gran medio de comunicación a todos los que le siguen. A usted por la gentileza de visitarnos acá en nuestra cabina. ¿Cómo se llega a este dictamen abstentivo? Es decir, ¿qué valoración tiene usted? Porque al final este dictamen termina, me imagino yo, siendo lo que ustedes como defensa de uno de los acusados estaban esperando. Sí, totalmente. Muy bien, hay que comprender algo. En primer lugar, la médico legista Andrea Becerra, quien hizo la autopsia médico-legal en quien fue en vida la señorita Atti, que lamentamos siempre y hemos sido empáticos con ese dolor de los padres, cometió varios errores. Esta defensa fue la primera en advertir que confundía lesiones en vida con livideces cadavéricas. Y fuimos los primeros en incluso cuestionar la causa de la muerte. ¿Quién es Andrea Becerra? Yo, a través de una norma constitucional y una ley propia que es de acceso a la información pública, solicité al Consejo de la Judicatura que me certifique si es que ella era perito en medicina legal. El Consejo de la Judicatura me dijo que no es, pero pedí toda su ficha de acreditación como perito. Ella es perito del Consejo de la Judicatura, pero en medicina general. Si ustedes entran o la ciudadanía entra a la CENESID, que es una fuente abierta, van a ver que ella es magíster en salud y seguridad ocupacional, menciona en prevenciones de riesgos laborales. Pero toda la ficha de acreditación de ella no tiene un solo curso, diplomado, taller, maestría, que le acredite como médico legista. No obstante, el sistema de medicina legal y ciencias forenses de Sucumbíos le da un nombramiento provisional como médico legista. Lo único que ella tiene es una carta de referencia dado por el director de Oficina Técnica Forense Lago Agrio, que dice que durante el periodo de inducción, sin poner las fechas de cuándo inició, cuándo terminó, las capacitaciones que tuvo y todo, tiene conocimientos de medicina legal forense. Entonces, este error, más fiscalía, y aquí sí es importante exponer algunos errores de los fiscales de la ciudad del Coca, Puerto Francisco de Orellana, conocido como el Coca. Es que, imagínate, mi estimado Fabricio, en la audiencia de calificación de flagrancias, el doctor Fabricio Zambrano, fiscal de turno, pero para esto siempre estuvo con la doctora Eulalia Rodríguez Quito, que son nefastos para la Fiscalía General del Estado. En la audiencia de calificación de flagrancias, en primer lugar nos ocultaron el acta de levantamiento de cadáver. El acta de levantamiento de cadáver estableció que la hora aproximada de la muerte era la 1 de la mañana. Y lo único que hizo Fiscalía en su teoría del caso es que como los 4 oficiales la dejaron en su habitación antes de las 6 de la tarde,
fueron los últimos en verle con vida, que esa era la única motivación que tenía Fiscalía para formularles cargos, para empezar. Ahí yo le advertí a la señora jueza algunas cosas. En primer lugar, que no había el acta de levantamiento de cadáver, cuando en el expediente el acta Fiscalía lo tuvo 5 horas antes de la audiencia de calificación de flagrancias, y nos ocultaron porque era la 1 de la mañana. Aquí hay algo que hay que mejorar en el sistema, y es un error garrafal. En el acta de levantamiento de cadáver, quien entrega el cadáver es un señor Vargas Miguel Fragner, y le hacen constar como médico legal fiscal de Orellana. El Consejo de la Judicatura me acreditó que no es perito en nada. La CNC dice que es electricista. Generalmente puede entregar el cuerpo un chofer, un enfermero, alguna persona, pero lo grave es que lo hacen constar como médico fiscal de Orellana. ¿Por qué es importante esto que está señalando usted? ¿Por qué es importante este relato que está haciendo usted en este momento? A ver, con respecto al acta de levantamiento de cadáveres, es la hora aproximada de la muerte, que fue la 1 de la mañana. Eso se desvanecía la teoría de Fiscalía de que los 4 oficiales que le dejaron con vida, que además se demostró que no eran los 4 últimos, porque había una versión de otro militar inocente que fue vinculado, que era el subteniente Fierro, amigo o body, como hermano de la subteniente Ati, en donde cuando ella estaba ingiriendo alcohol, le mandó un mensaje, le dijo, me siento mal, venme a ver. Y cuando le dejaron los primeros 4 oficiales, mayor Quintanilla, mayor Pinargote, teniente Mena y subteniente Jiménez, ellos regresan de la habitación y viene su amigo, su body, buscándole a la subteniente Ati, y le dicen, le acabamos de dejar, pásale viendo a tu amiga, le dejamos en la habitación, que esté bien. Y él se regresa a verle, le ve que golpeó la puerta, no contestó, abrió la puerta, le observó que estaba bien, sin zapatos, acostada, pero obviamente con circulación en la sangre. Se lo dijo en una versión a las preguntas que se le hizo por parte de esta defensa, y de ahí él se fue a cumplir la guardia. Entonces, ¿por qué es importantísimo? No solo la hora, sino que la propia médico Andrea Becerra refiere que en casos de dudas se estará al acta de levantamiento de cadáver. En el informe preliminar, que no existe un informe preliminar, en una autopsia, yo decía un poco para reír y no llorar, sí, hizo una de las cavidades, la apertura de unas cavidades superiores, y no sé, tal vez se fue a ver la novela y mandó el informe preliminar. No existe un informe preliminar. Vamos con los detalles de esa primera pericia, porque usted arrancaba esta entrevista diciendo que hubo una confusión respecto de lesiones en vida con livideces cadavéricas, que no es más que estas manchas de color rojo violáceo en ciertas partes del cuerpo. Ahí es donde hubo esta confusión, por un lado. Por otro lado, ese informe lo que determina es que hubo lesiones, que hubo golpes en cabeza, que hubo lesiones en las manos, e inclusive que se presentó en las partes genitales la presencia de un líquido blanquecino. Muy interesante tu pregunta. Sí, respondiendo, ese es el error, confundir las livideces cadavéricas con hematomas, con cualquier lesión en vida. Entonces no hubo las agresiones físicas, hubo livideces cadavéricas. El líquido blanquecino es muy común en las mujeres por lo delicado de la parte genital y era una infección. Ya hay una prueba de ADN en donde corroboró que no existe proteína P30. Es decir, no hay semen, no hubo violación. Segundo, eso se determinó en la segunda pericia. ¿Cuándo se determinó? En la exhumación. En la exhumación. A ver, perdón, para hablar frontalmente y en términos muy coloquiales, ese líquido blanquecino no es semen, no era semen. No era semen. No. Eso está confirmado técnicamente. Sí. Acá solamente un paréntesis y para reforzar un poco lo de la exhumación y la autopsia. Esto es gravísimo por parte de los fiscales de la ciudad del Coca, sobre todo por la doctora Eulalia Rodríguez Quito. Imagínense que en un documento que es con firma digital, agregan de forma manuscrita violación antes o durante la asfixia. Esto, presuntamente, es una falsificación ideológica. Porque en un documento digital ponen manuscrita y eso es lo que aseveró Fiscalía. Y de ahí nace el tema de que fue brutalmente acribillada y brutalmente violada, es lo que siempre dijo la doctora Eulalia Rodríguez Quito. Entonces, tenemos el primer error del sistema en contra de personas inocentes. Ocultarnos el acta de levantamiento de cadáver.
hacer presuntamente una falsificación ideológica, porque este contenido, el fiscal Zambrano que estuvo de turno, lo aseveró como que fuera parte del informe. Además de eso, existió dentro de la instrucción una cámara de una empresa privada que está en la ciudad del Coca, al frente del río Napo, en donde se observa claramente el bloque Payamino, que es el bloque de oficiales mujeres solteras, o bueno, sin familia, y una parte de la vía que pasa por el puente de desnivel, que todo el mundo que ha ido a esa linda ciudad conoce. Ese informe, la fiscal Eulalia Rodríguez Quito, si bien es cierto, contó con una autorización judicial, nunca hizo una audiencia reservada o privada de exhibición de audios y videos, porque eso nos permite ver y de ahí poder sacar varios peritajes, cotejamiento de identidad, segmentos de tiempo, descripción en esos segmentos de tiempo y todo. Ella manda a hacer con los de DINASED, y ahí tiene una gran responsabilidad también DINASED. Sacan el video y hacen el informe desde las 6:11 de la tarde. Se preguntarán por qué. Porque todos los 4 primeros oficiales que dijeron que le llevaron a la habitación y que regresaron, era antes de las 6 de la tarde. Entonces mutiló un video. ¿Y por qué me atrevo a aseverar que mutiló un video? Y eso también podría ser un fraude procesal. Es porque yo le llamé a la gerente general de la compañía que dio el video, y lo tengo en una versión libre, voluntaria y sin juramento, que vendría a ser un elemento de convicción actualmente, así como una certificación que decía que la capacidad de grabación de ese dispositivo era de 15 días. Y la primera vez que se acercó el equipo de DINASED fue a los 12 días. Es decir, que a los 12 días tenían el video íntegro. 12 días desde la fecha de la muerte. Tenían el video íntegro. Y hacen sin la audiencia reservada. Y además mutilan el video y sacan desde las 11. Y eso está grabado y comprobado en una audiencia que fue de sustitución de medidas, porque ustedes recordarán que estuvieron más de 27 días aproximadamente privados de la libertad, 37 días aproximadamente privados de la libertad. En este tiempo, cuando hubo la sustitución, ¿qué dijo la nefasta fiscal, la verdad, para la Fiscalía General del Estado, Eulalia Rodríguez Quito? Dijo: señora jueza, es lo que buenamente se pudo rescatar. Es más, la cámara es giratoria, la cámara no era giratoria, era fija, tenía un sensor de movimiento, pero era completamente fija. Entonces nosotros hemos luchado no solamente con la estigmatización social, sino en contra del sistema hasta que llega aquí. Hay una parte de un informe médico que está en el proceso, donde, por ejemplo, se señala en varios de los folios, folio 922, folio 923, examen médico forense y toma de muestras, en el caso de su defendido, Quintanilla, Yala, Freddy Santiago, que al tiempo del examen no presenta lesiones evidentes o huellas externas de trauma reciente, niega agresión física por terceros. Examen médico forense y tomas de muestra, Pinargote Vázquez Javier Alejandro, presenta equimosis y excoriación de remelladaduras reescritas en conjunto de la región lumbar derecha, son provenientes de la acción de percusión y fricción de un objeto externo aristado, mientras que las esquimosis descritas en antebrazos y manos son provenientes de un objeto contundente. Data de 24 a 48 horas. Las escoriaciones por rasguño descritas en el hemitórax posterior derecho son provenientes de la acción y presión y deslizamiento del borde libre de uñas humanas, mientras que la escoriación descrita en mano derecha es proveniente de la acción de fricción de un elemento con una superficie áspera sobre la comprometida. Data de 24 a 48 horas. Niega agresión física de terceros o de tipo accidental. Dice: examen médico forense y toma de muestras de Mena Mendoza John Jairo, presenta 2 escoriaciones escritas en tórax, son provenientes de acto de presión y deslizamiento de un elemento con borde aristado, mientras que la esquimosis descrita en la región mamaria es proveniente de la acción de presión de un objeto contundente. Data de 24 a 48 horas, niega agresión de terceros de tipo accidental. Examen médico forense de Jiménez Orozco Ángel Eduardo, presenta 2. La excoriación lineal descrita en flanco izquierdo es proveniente de la acción y presión de un deslizamiento de un objeto con borde aristado, mientras que las bandas eritematosas en el flanco derecho son provenientes de la acción o presión de un objeto contundente, datan de menor a 24 horas. La excoriación descrita en el tercer dedo de la mano izquierda es proveniente de la acción de presión y deslizamiento de un elemento con borde aristado, que data de 3 a 5 días, niega la agresión de terceros. ¿Qué significa este informe? Donde también se habla incluso de uñas, de uñas humanas. Y me puedo pronunciar... Sobre el caso de su defendido, me imagino. Sí, de mi defendido no hubo lesiones. ¿Qué pasa con los otros?
¿Tiene alguna referencia usted? Del mayor Pinargote sí le puedo hacerlo porque ellos en tiempo estuvieron muy juntos en el proceso, estaban trabajando, llegaron, vieron que había la fiesta, vieron que la subteniente Ati estuvo mal, le dejaron en la habitación y ellos regresaron a dar el informe de que el evento castrense, el homenajeado, estaba indispuesto por ingesta de alcohol. Entonces él hizo una ampliación de la versión y esto de la presión de las uñas era que la esposa le sacó espinillas. No son rasguños, no son largos, son milimétricos. Esta presión de sacar las espinillas y ya. Y las otras lesiones, él sí dijo, tengo una lesión y es más antiguo de 48 horas. Además, recordemos que los militares hacen mucha actividad física y son lesiones antiguas. Lo que se estaba buscando era, si es que la subteniente Ati fue agredida, algún rasguño que haya hecho en defensa. Y eso no se encontró. Hay otros elementos, doctor, que quiero preguntarle. Si hay o no contradicciones, tenía yo algunos apuntes sobre ese tema, contradicciones dentro de las versiones que se tomaron entre quienes estuvieron en el recinto de la fiesta. Y si es una fiesta, porque se entiende, hubo música y alcohol, que está eso comprobado, que efectivamente hubo consumo, hubo ingesta de alcohol y también hubo baile. Algunas de las versiones son contradictorias. Varias versiones señalaron que Aidita podía caminar normalmente cuando se dirigió a su dormitorio, otras que estaba un poco mareada, otra que la llevaron 4 oficiales porque la llevaban en los brazos y las piernas. Eso está reseñado por el fiscal provincial. ¿Cómo y en qué condiciones salió la subteniente Aidita Ati de esa reunión social con sus compañeros? Ya, de las versiones de mi defendido, así como el mayor... Pero son varias versiones, ¿o ya se logró una sola versión? Son varias versiones. Y aquí es interesante. En Estados Unidos, estadísticamente, lo que sería una prueba testimonial, en este caso versión sin juramento, libre, voluntaria y sin juramento, es la que mayor credibilidad tiene. No obstante, es la que menor eficacia probatoria ha tenido. Es contradictorio. Los tribunales creen más a lo que dicen versus a la realidad. ¿Y por qué? Porque aquí hay que ver la percepción de cada individuo, la posición, el estado anímico, el estado de alcohol. Existieron demasiadas contradicciones porque en las primeras versiones, para evitarse una sanción administrativa, todos refirieron, es que tomamos una copita, un brindisito, una copita. Y depende mucho. Pero ¿cómo te desvirtúas? Y te puedo decir a ciencia cierta y de forma técnica en qué estado estaba. Es con el examen toxicológico. Estableció que tenía 4.87 GL de litro en sangre. Ese era el estado de la subteniente Aidita Ati. ¿Se sabe cuánto tomaron? Perdón, Belis. ¿Se sabe cuánto tomaron? ¿Tomaron mucho? ¿Tomaron poco? Al parecer fue bastante para que una de las oficiales, quien falleció, tenga 4.87 GL de alcohol etílico en sangre. Es básicamente para la muerte y eso es lo que... ¿Y sus compañeros y los otros oficiales? A ellos no se les tomaron la... ¿No se les hizo prueba toxicológica? No se les hizo prueba toxicológica. La capitán Vaca, por ejemplo, ella estaba vomitando. A ella también el teniente Mena y el subteniente Jiménez, cuando regresaron a dejarle a la subteniente Ati, vieron el estado etílico que estaba vomitando y le llevaron en el propio Pero su vehículo. defendido es jerárquica, está en un grado superior al resto. Así es. ¿Él autorizó la ingesta de alcohol? No. ¿En el recinto militar? Estaba autorizado el evento castrense. Estaba autorizado un cóctel. Eso es lo que estaba autorizado. Que violaron normas administrativas, sí, totalmente, y es más que evidente, no hay como tapar el sol con un dedo. Pero ellos no autorizaron. Es más, ellos ese día, el día de los hechos, estaban en lo que se llama la Casa Blanca, que es la base del comando conjunto con la máxima autoridad en una reunión de ejecución, Si de no estaban seguimiento de autorizados ejecución originalmente, presupuestaria. ¿alguien autorizó o simplemente no recibieron ninguna autorización y violaron los procedimientos? No, el evento castrense es una tradición. Eso sí de estaba fuerzas autorizado. militares. Hablo Pero yo de se ingesta de ocurrió alcohol. posteriormente. La ingesta de alcohol no. Eso es lo que ellos, les explico un poquito. El evento estaba autorizado, perfecto. El mayor Santiago Quintaña, el mayor Javier Pinargote estaban en una reunión de seguimiento de ejecución presupuestaria. Acaban la reunión y van al Semaflu. Mayor Santiago Quintanilla, a quien yo represento, él es el jefe de Semaflu, Centro de Mantenimiento Fluvial. En la parte de atrás aquí está compuesto de oficinas y los hangares de las lanchas y demás. En la parte de atrás se ha hablado del bohío o de un chozón. No es un chozón, es una estructura con media pared de cemento, estructura metálica y techo. Ahí es lo que se hace sin tapujos del zafarrancho. Entonces, ellos no autorizaron que tomen.
el mayor Javier Pinargote, porque él pertenecía al CAL, el Comando de Apoyo Logístico, y era gente del CAL que estaban bebiendo. Cuando él se percata de eso, dispone que se acabe este evento y que todo el mundo se vaya a sus viviendas. Y ahí es lo que ven que estaba la subteniente Ati mal. ¿Qué hacen 4 hombres llevando a la subteniente Aidita Ati a su dormitorio para descansar si se supone existe una prohibición para que hombres estén presentes o tengan alguna suerte de permanencia en esta área de dormitorios de oficiales mujeres? Permíteme, no suelo hacerlo esto, pero te devuelvo con una pregunta. ¿Qué era mejor, dejarle entonces chumada y botada en un lugar que no sea su vivienda? No, pero ¿qué hacen 4 hombres llevándola a ella a su dormitorio? ¿Por qué no solicitar en este caso el apoyo de oficiales mujeres que sí tienen autorización para ingresar a ese recinto? La otra oficial mujer era la capitán Vaca y estaba con ingesta de alcohol y estaba vomitando. No había más. No había más. Y además, ¿por qué hay que estigmatizar un acto de caballerosidad? ¿Por qué lo hacen 2? Porque los 2 mayores llegan. El uno, director del Semaflu, el lugar en donde se hizo el zafarrancho. El otro, el personal del CAL, del zafarrancho. Eso es lo que dispusieron al teniente Mena y al subteniente Jiménez, es usted y usted le ayudan a la señorita y vamos. Llevaron en el carro, entraron, la dejaron y se retiraron. Pero no solamente fue con ella. Cuando se retiran y regresan, el teniente Mena y el subteniente Jiménez, mientras que los 2 mayores fueron a dar parte de que ya no iba a haber la cena, la máxima al comandante de la base, porque el homenajeado estaba indispuesto, pero por ingesta alcohólica, el teniente Mena y el subteniente Jiménez hacen exactamente lo mismo con la capitán Vaca, que estaba vomitando, y le llevan en el carro de ella, le dejan en la habitación de ella y se retiran. No podemos estigmatizar que porque es prohibido que los hombres entren a las mujeres, un acto que fue noble y que lamentablemente estoy seguro que ellos se arrepienten en la vida de haberlo hecho, pero hicieron lo que creían que era lo correcto. Y es más, los 2 mayores cuando regresan después de dar parte que el homenajeado estaba indispuesto, ven a otro miembro de las Fuerzas Armadas, otro soldado, no me acuerdo el rango, que estaba en calidad de bulto, apoyado a una estructura de la base, y hacen exactamente lo mismo con él y lo llevan a la habitación de él porque él tenía una villa familiar en cambio. Doctor, para cerrar, en honor al tiempo, porque se me terminó el tiempo en 30 segundos, ¿hay acciones disciplinarias contra los oficiales involucrados más allá de este proceso legal? Sí hay. Ellos han decidido ejercer su defensa de forma individual, no con la asesoría jurídica. Tengo entendido que han apelado y por un principio de proporcionalidad. Pero si me permite solamente reforzar algo muy importante, que es lo que he escuchado de los abogados de la inexistente víctima. Estos tratan de dar credibilidad a la autopsia, que ustedes ya han evidenciado quién lo hizo, la falta de capacidad y todos los errores. El peritaje de exhumación no solamente responde a una técnica de observación y conocimientos en la exhumación, sino que se nutrió de la propia autopsia, del álbum fotográfico, de los resultados toxicológicos de la subteniente Ati, de los resultados de cotejamiento de ADN que salió negativo con todos los que dieron las muestras y sobre todo los procesados, de los resultados además de otros peritajes más, es decir, lo hacen 2 médicos legistas pertenecientes al sistema de medicina ilegal y ciencias forenses con experiencia, pero se nutrió de todos estos peritajes. O sea, es indudable, indiscutible, y además a un juicio de reproche jamás podríamos haber alterado. ¿Y por qué no solicité yo la autopsia? La exhumación, perdón. Porque yo tenía miedo que el propio sistema trate de tapar los errores de Andrea Becerra. La abogada Doménica Ocaña, que es parte de mi equipo, llamó al sistema de medicina ilegal y ciencias forenses de Sucumbíos para preguntar si es que estaba trabajando y dijeron que ya había renunciado. Doctor, ¿hay posibilidad de un tercer informe, de una tercera pericia, dado que los 2 primeros tienen información totalmente contrapuesta? Ese es un error a mi criterio del colega Quiñones, porque él habla de un peritaje dirimente. Y permíteme, te pongo un ejemplo muy claro. 20 segundos, doctor. Un peritaje contable dice que 2 más 2 es 5. Entonces uno dice, no, ¿cómo va a ser 5? Pidamos otro peritaje contable y el otro nos dice que 2 más 2 es 4. Ok, son 2 peritajes iguales, ahí solicito un dirimente que me digan cuál es el correcto y el dirimente me va a decir que es 4. No se pueden pedir peritajes dirimentes en peritajes distintos.
Una cosa es la autopsia y la exhumación se nutre de la autopsia, del álbum fotográfico, de las muestras de ADN, de la inexistencia de proteína P30, de los grados etílicos de sangre por alcohol, y ahí es lo que llega a decir que se muere por un edema pulmonar agudo por intoxicación alcohólica y sin tapujos, lamentablemente, por una borrachera. Yo no juzgo eso, pero es una muerte desde el punto de vista médico legal accidental. Es accidental. Pero se entiende que ella es la víctima. No hay víctima. ¿Cómo no hay víctima? Si hay una persona que falleció. Fallecida. Ella es la víctima. Pero si ahorita muere un anciano en su casa... ¿Es una ¿hay víctima? No, no es No es una víctima. No, porque el tipo de muerte fue accidental. Cuando es una muerte como esta, accidental o natural, no se utiliza el término víctima. No, ya, ahorita ya no. Entonces usted dice no hay víctima. No existe víctima, no existe delito. A eso se refiere, no existe delito. No existe delito, si no existe delito no hay una víctima. Correcto, doctor. Veamos qué pasa con este tema, que obviamente le hemos invitado al doctor para sustentar un poquito la postura de la defensa de uno de los oficiales que ha sido involucrado en este caso, a partir del dictamen extentivo anunciado por la Fiscalía. Doctor, gracias por el tiempo, muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Gracias a nuestro invitado, el doctor Vladimir Porognia, quien patrocina la defensa del mayor Santiago Quintanilla en el caso de la subteniente Aidita Ati. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.